Keanu Reeves se encuentra en el centro de un escándalo. Una camarera revela el secreto de su pasado. Bajo la luz tenue y sofisticada de un elegante restaurante, donde cada sonido parecía un preludio del destino ineludible, se escuchó una palabra capaz de cambiar el curso de la realidad. Keanu se encontraba sentado en una esquina. Su rostro reflejaba la calma habitual, pero en sus ojos se asomaba la sombra de la duda. Aquella noche, el ambiente estaba cargado de la presagia de un cambio, como si el universo mismo se preparase para revelar secretos largamente olvidados. ¿Alguna vez se han preguntado qué se oculta detrás del impecable rostro de éxito? Preguntó una mesera, su voz suave pero penetrante, que atravesó el silencio del salón como un relámpago. Sus palabras llegaron con la fuerza de una tormenta, rompiendo la aparente quietud de la velada. Hasta ese instante había permanecido discreta y casi invisible, pero ahora parecía dotada de un poder casi profético, como una anciana sabia que conoce verdades que nadie debería descubrir. Keanu levantó la mirada y, al instante, se encendió en sus ojos una chispa de curiosidad. La imperturbabilidad que siempre lo caracterizaba comenzaba a ceder paso a una cautela inquieta. Alrededor se percibía la sensación embriagadora de que el tiempo se ralentizaba, dándole a cada palabra de la mesera un peso inusual, y su relato, repleto de enigmas y sutiles insinuaciones, hacía palpitar los corazones de quienes escuchaban. Muchos me ven como el símbolo de la perfección, el hombre que siempre se mantiene fiel a sí mismo, continuó ella acercándose al lugar donde Keanu se encontraba, pero pocos saben a qué precio se ha forjado esa imagen. La historia que estoy a punto de contar puede sacudir la fe de hasta los seguidores más devotos. Hace muchos años, en un pasado oscuro y distante, hubo un momento en que su camino se desvió de la senda de la fama. Yo estaba allí, en el centro de los acontecimientos, y lo que presencié cambió para siempre mi percepción de él. Las palabras de la mesera evocaban una mezcla inexplicable de pesar y determinación. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la fuerza de la verdad que llevaba consigo. En el salón se hizo un silencio casi sagrado, como si todos contuvieran el aliento, a la espera de que se desvelara el secreto más grande del siglo. Keanu sintió un escalofrío recorrer su espalda, y por un breve instante, pasado y presente se fundieron en una sola e inseparable existencia. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo, dijo ella inclinándose lentamente, acercándose aún más. En una noche fatídica, mientras servía una mesa a un cliente que parecía totalmente ordinario, escuché por accidente una conversación capaz de desmoronar la ilusión de una perfección eterna. Esa charla reveló un secreto que todos a su alrededor habían preferido callar. Una conversación en la que se mencionaban tratos oscuros, decisiones equivocadas y acciones que podían empañar su nombre. Keanu parecía estar envuelto en una tensión invisible, y su habitual serenidad daba paso a una profunda reflexión. Recordó aquellos escasos instantes en los que su mirada se volvía melancólica y sus palabras se teñían de un sutil dolor. Ahora, todo ello comenzaba a adquirir un nuevo significado. Cada detalle del relato de la mesera pintaba ante sus ojos un retrato del pasado que él había preferido dejar enterrado. Ustedes piensan que me conocen, pero la verdad es mucho más compleja que cualquier título o premio, murmuró, casi en un susurro, como temiendo romper el delicado equilibrio entre lo que fue y lo que es. Sin embargo, la mesera solo esbozó una leve sonrisa. Su mirada irradiaba determinación y la firme intención de concluir lo que había comenzado. Esto es solo el principio, declaró con voz firme, retando al destino. Si están dispuestos a conocer la verdad completa, si desean ver más allá del brillo de las luces y los aplausos, descubrirán esos rincones oscuros donde se esconde la realidad. Hoy, aquí, ante ustedes, desvelaré parte de ese misterio que cambiará para siempre lo que creían saber. Sus palabras flotaron en el aire, dejando tras de sí una estela densa de incertidumbre y expectación. El rostro de Keanu seguía sereno, aunque en su interior se arremolinaban emociones, miedo, curiosidad, dolor y determinación. En ese instante, comprendió que el pasado, por más lejano que pareciera, siempre está listo para alcanzarte si le das la oportunidad. El silencio del salón se transformó en el escenario del gran desenmascaramiento, y la mesera, con una sinceridad y valentía que desafiaban lo previsible, estaba a punto de alterar el curso de aquella noche para siempre. Cuando la mesera, que había dejado una estela de misterio la noche anterior, volvió a colocarse en el centro de atención, la tensión en el salón se intensificó hasta límites insoportables. Su voz, firme y penetrante,
hacía que cada uno de los presentes dudara de lo que realmente conocían de Keanu. Sentado en una mesa, aún tratando de recuperarse del primer golpe del destino, Keanu esperaba con nerviosismo la continuación del relato, mientras su mirada recorría las sombras del recinto en busca de respuestas a las preguntas que aquel inesperado testimonio había encendido. «Solo han escuchado ecos», comenzó la mesera, con voz suave, pero cada palabra penetraba hasta lo más profundo del alma. «La historia que voy a contar no revela un mero accidente, sino una red entera de sucesos capaz de voltear por completo la imagen del hombre al que todos adoramos». El salón, que instantes antes bullía con el murmullo de conversaciones, se sumió de repente en un silencio oscuro, en el que cada palabra de la mesera resonaba como un eco ineludible. Ella dirigió su mirada fija hacia Keanu, como si tratara de capturar el estado de su interior, y prosiguió: «Hace años, en una fría y lluviosa noche, cuando el destino quiso que nuestros caminos se cruzaran, fui testigo de un instante que lo cambió todo. En aquel entonces, él parecía un hombre común, atrapado en la rutina diaria, pero detrás de esa máscara se ocultaban el dolor y el miedo que nadie debía conocer». Sus palabras parecían hacer emerger sombras largamente olvidadas. Al describir aquella noche fatídica, la mesera se sumergía en los detalles, dibujando ante los oyentes un cuadro de destinos fracturados y encuentros fugaces. «Recuerdo cómo sus ojos brillaron con una chispa extraña al ver a un hombre procedente del pasado. Ese desconocido, con arrugas marcadas por años de crueles experiencias, señaló en silencio algo que él deseaba olvidar para siempre. Aquella noche, su voz tembló, y de ella brotaron palabras que luego se convirtieron en el centro de rumores y conjeturas», relató, su tono transitando de un suave pesar a una determinación inquebrantable. Los comensales, sentados en mesas cercanas, se inclinaron hacia adelante, ansiosos por captar cada matiz de aquel relato. Keanu se tensó, como si sintiera que la barrera que separaba su presente de la sombra del pasado comenzaba a desmoronarse. «Hubo un momento», continuó la mesera, «en que todo lo que había construido quedó amenazado. Un amigo muy cercano, en quien depositaba una confianza absoluta, de repente reveló información sobre un acuerdo que lo vinculaba con personajes peligrosos. Ese amigo no pudo resistir la tentación de la codicia y la traición, y sus palabras se convirtieron en la piedra que quebró el ideal perfecto que todos admirábamos. Aquellas noches en que tuvo que luchar por su vida dejaron una huella en su alma, una herida que intentó reparar, pero que jamás sanó por completo». Entre su relato se deslizaron fragmentos de diálogos, ecos de voces, ofensas y lágrimas. Con cada nueva palabra, la mesera abría otras facetas de la tragedia, enlazando el pasado con el presente. «Una vez», dijo con voz algo más fría, «observé cómo su mano temblaba al oír la confesión de alguien a quien consideraba un hermano. Esa confesión desveló su conexión con un mundo dominado por la mentira y el engaño. Ese instante fue decisivo, el momento en que su imagen idealizada se hizo añicos, y cada fragmento reflejaba el dolor y la culpa de una conciencia herida». Al escuchar estas palabras, Keanu sintió que algo en su interior se encogía ante recuerdos largamente ocultos. Aunque su rostro conservaba la máscara de la calma, sus ojos delataban la inquietud y la lucha interna. La mesera no se apresuró a concluir su narración. Sus palabras iban tejiendo un caleidoscopio de imágenes y emociones, donde pasado y presente se entrelazaban en un complejo tapiz. «Y ahora», susurró casi imperceptiblemente, «cada detalle de aquella noche, cada fisura en su semblante, prueba que la verdad siempre emerge, incluso cuando intentan enterrarla bajo capas de mentiras y falsedades. La historia fluye implacable, y cada revelación solo confirma: el pasado nunca permanece en las sombras para siempre». En ese instante, el salón se impregnó de una tensión indescriptible. Cada palabra de la mesera era como un cuchillo clavándose en los recovecos más profundos del alma de la estrella, obligándolo a replantear toda su existencia. Los presentes, embargados por una oleada de emociones, no podían apartar la mirada, ansiosos por descubrir qué otros secretos desvelaría aquella infatigable narradora. El misterio se hacía cada vez más denso, y cada nuevo dato resultaba aún más impactante. Su relato no dejaba lugar a dudas. La verdad, por amarga que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz, desmoronando con firmeza los muros del silencio. Los espectadores comprendían que aquella velada marcaba el inicio de un largo y doloroso camino hacia la redención y el esclarecimiento, un sendero en el que cada nuevo detalle podía cambiar para siempre todo lo que creían saber sobre Keanu y su pasado. Keanu, aún estremecido por el profundo shock provocado por el relato de la mesera,
no podía aceptar que su pasado volviera a emerger como un espectro que se negaba a desvanecerse. Aquella misma noche, cuando el restaurante se envolvía en una extraña mezcla de inquietud y expectación, tomó la determinación fatal de encontrar respuestas que hacían latir su corazón entre el dolor y la duda. Se adentró en los oscuros recovecos de la ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido, en busca de aquellas personas que conocieron su vida anterior, de quienes el destino entrelazó su camino y dejó cicatrices imborrables en su alma. Con los primeros rayos del alba, Keanu se encontró con el primer testigo, un hombre a quien solían llamar su hermano, pero que, según decían los rumores, lo había traicionado, sumiéndolo en un torbellino de secretos y engaños. En un descuidado callejón de un barrio antiguo, donde el tiempo había marcado cada rincón con su implacable huella, halló a una figura cuyas arrugas narraban historias de crueles pruebas. La voz de ese hombre, temblorosa de vergüenza y pesar, intentó al principio justificar sus acciones. Más pronto se entrelazaron en ella ecos de dolor y culpa que hicieron cuestionar a Keanu si realmente aquel a quien había considerado cercano podía haber sido la causa de su desmoronamiento. «Recuerdo aquella noche», comenzó el desconocido, con los ojos brillando al evocar los recuerdos, «cuando todo cambió. Hacía frío, y la lluvia, como queriendo lavar los pecados, caía sobre las calles de la ciudad. Te vi sentado en una cafetería, y en tu rostro se leía un dolor oculto. Noté cómo aceptabas el destino en silencio, pero en lo profundo de tus ojos percibí el miedo a que el pasado regresara para destruir todo lo que habías construido». Esas palabras resonaron en el silencio del abandonado callejón, haciendo que Keanu sintiera como su pasado se colaba en su presente, como una tormenta implacable que arrasa con todo a su paso. Esa primera reunión fue apenas el eslabón inicial de una cadena que él se propuso desentrañar. En la búsqueda de nuevos fragmentos de su historia, Keanu se dirigió hacia la parte vieja de la ciudad, donde le aguardaban aquellas personas que había preferido olvidar. En una cafetería a medio abandonar, cuyas paredes estaban marcadas por las huellas del tiempo, conoció a una mujer cuyo rostro resguardaba innumerables secretos. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra penetraba en el corazón. «Has olvidado los días en que los sueños eran reales y tu alma era libre. En aquel entonces, el mundo parecía más brillante, aunque también más severo, jugábamos con el fuego, y alguien pagó un precio demasiado alto por nuestras ilusiones». El relato de la mujer entrelazaba la nostalgia con la amarga pérdida, como si ella misma hubiera sido parte de aquella partida en la que las apuestas superaban toda comprensión. Sus palabras desataron en Keanu una tempestad de recuerdos, momentos en que, antes de alcanzar la fama, anhelaba las simples alegrías de la vida sin imaginar que cada elección desencadenaría una cadena de trágicos eventos. Imágenes dolorosas del pasado resurgían una y otra vez, noches plagadas de incertidumbre y momentos en los que cada decisión tomada resultaba ser fatídica. Cada encuentro, cada palabra pronunciada en aquellas calles, le recordaba que nunca es posible ocultar la sombra, incluso si se anhela la luz. Su alma parecía desgarrarse al escuchar las confesiones de aquellos cuyas vidas se entrelazaron con la suya. Uno de sus antiguos conocidos, oculto en un rincón de una bulliciosa cafetería, relató cómo, una fría noche, fue testigo involuntario de un trato que hizo temblar su corazón de terror. «Te vi en la encrucijada de dos mundos, el de los sueños y el de decisiones despiadadas. Tus ojos decían que te habías perdido en el laberinto de las elecciones». Aquellas palabras sonaban como un veredicto, obligando a Keanu a comprender que cada fisura en su pasado no era simplemente un error aislado, sino parte de un complejo mosaico que ahora debía reconstruir. Con cada paso, su camino se volvía más enigmático. Cruzaba calles donde el tiempo parecía haberse desvanecido, dejando solo la sombra de aquellos días en que era otra persona. De camino a su siguiente encuentro, en un parque antiguo donde aún se oían los ecos de risas infantiles, halló a alguien que guardaba las últimas piezas del enigma. Este hombre, ya sumido en el olvido, le dirigió una mirada cargada a la vez de júbilo y melancolía, y con voz serena afirmó: «Todo lo que buscas descansa en cada uno de tus recuerdos. La verdad no se encuentra en una única conversación, está oculta en cada instante, en cada decisión que has tomado». Esas palabras penetraron en lo más profundo de su ser, dejando tras de sí una sensación de inevitabilidad y la certeza de que el pasado no lo dejaría ir hasta que reclamara su merecida justicia. En ese arduo viaje, entre fragmentos de diálogos y relatos inconclusos, Keanu sintió como su corazón se endurecía, al tiempo que una llama interior encendía su determinación por descubrir la verdad.
Cada encuentro le ofrecía una pieza del rompecabezas, y aunque la imagen del pasado se tornaba cada vez más inquietante, comprendió que no se puede huir de uno mismo. Aquella noche se convirtió en una prueba decisiva, un instante en el que se dio cuenta de que para avanzar era necesario aceptar y comprender cada grieta de su ser, cada dolor y cada pérdida, pues eran precisamente ellos los que nos definen y hacen de nosotros quienes somos. En el siniestro crepúsculo de una tarde tardía, cuando la ciudad se sumía en un sombrío silencio, Keanu se encontró frente a una traición que se colaba en cada fisura de su existencia. Inesperadamente, aquellas personas en quienes había depositado su confianza desde la infancia se transformaron en instrumentos de la ruina de la imagen idealizada que había construido a lo largo de los años. Cada mirada, cada palabra se convertían en cuchillos que se clavaban en su corazón, forzándolo a reinterpretar su pasado y su presente a través del prisma del dolor y la pérdida. La confrontación tuvo lugar en el angosto pasillo de una antigua mansión, donde las sombras del pasado parecían cobrar vida sobre las paredes y el leve murmullo de pasos resonaba como el eco de secretos largamente olvidados. Allí, en medio de aquella penumbra, se encontró cara a cara con alguien que en otro tiempo le había sido querido, pero que ahora se erigía en su enemigo más peligroso. La voz del traidor, impregnada de una mezcla de pesar y amargura, rompió el silencio. Nunca comprenderás lo difícil que es vivir cuando cada decisión se convierte en una traición. Todos estamos atrapados en este juego de mentiras, donde la verdad es sustituida por cómodas ilusiones, dijo, y en su tono se percibía una fría determinación que hizo estremecer a Keanu. Las palabras de aquel hombre fueron como el golpe de un martillo que destrozaba los cimientos sobre los que se había edificado la vida de la estrella. Keanu no podía creer que aquel a quien había considerado su aliado pudiera haberle infligido una herida tan profunda, una cicatriz que parecía destinada a nunca sanar. Con cada palabra pronunciada, con cada sutil alusión a secretos del pasado, su mente se inundaba de caos. Los largos años de su vida se revelaban ahora como meras ilusiones, fragmentos de una meticulosa composición en la que cada pieza representaba una mentira o una traición. Justo en el instante en que la tensión alcanzaba su punto álgido, una nueva figura apareció en la estancia, aún más enigmática y peligrosa. Se trataba de un hombre que nadie habría esperado ver en aquel lugar, un influyente intermediario del mundo oscuro, maestro de intrigas y manipulaciones. Su arribo marcó el comienzo de una nueva fase de revelaciones, en la que la verdad se transformaba en una mera herramienta en manos de jugadores despiadados. Con paso pausado se acercó a Keanu, manteniendo su rostro inexpresivo, y su voz retumbó como el eco de una pesadilla distante. Creíste que podrías ocultarte tras la máscara de la perfección, pero este mundo no perdona los errores. Todos somos solo peones en un gran juego, donde el halago y la traición marcan el compás. Mira a tu alrededor, cada persona que considerabas amiga ya vendió su alma por beneficio propio. Esas palabras cayeron sobre Keanu como una avalancha. Sintió como su pasado, tan cuidadosamente escondido tras el brillo de la fama, quedaba expuesto a un juicio implacable. Las paredes de la mansión parecían estrecharse a su alrededor, subrayando la ineludible fatalidad de su destino, mientras el frío viento que recorría los corredores traía consigo el eco de la traición. Rememoraba aquellos instantes en los que, aun siendo joven y lleno de esperanzas, soñaba con un futuro grandioso, sin sospechar que cada decisión tomada ya estaba escrita en el guión de una tragedia inminente. De repente, en medio de aquella penumbra, se escuchó la voz suave pero decidida de una mujer, olvidada hacía tiempo, pero siempre presente en la sombra de su pasado. Sus palabras penetraban en lo más hondo del alma, provocando una tormenta de emociones. La verdad, Keanu, no reside en negar tus errores o en olvidar lo que ya ha sucedido. La verdad está en aceptar cada traición como una lección, en reconocer cada dolor como el indicio de que la vida nunca es sencilla. Debes comprender que, incluso en los laberintos de mentiras y traiciones, siempre hay espacio para la redención si no temes enfrentarte a la realidad. Sus palabras lo envolvieron como un manto protector, a la vez reconfortante y doloroso. Con cada minuto que pasaba, se sumergía más en ese mundo de contradicciones, donde pasado y presente danzaban en un eterno vaivén de sufrimiento y esperanza. Voces, sonidos e imágenes se fusionaban en un solo coro que no le permitía encontrar un instante de paz. Keanu sentía como cada célula de su ser respondía a aquella verdad, como en su interior se encendía un fuego desafiante frente al gélido viento de la traición. Los diálogos se transformaron en susurros, dejando tras de sí el eco de un hambre insaciable de justicia.
Comprendió entonces que ese momento era crucial, un punto de inflexión en el que todas las máscaras caían, dejando al descubierto solo el alma desnuda, dispuesta a aceptar tanto el dolor como la posibilidad de un nuevo comienzo. Los laberintos de mentiras que lo rodeaban comenzaron a desmoronarse, abriendo paso a caminos nuevos y llenos de incertidumbre. En ese mundo despiadado, donde cada paso podía ser el último, Keanu se dio cuenta de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ver más allá del engaño y elegir el sendero de la redención, incluso si ello implica atravesar las más profundas grietas de la traición. La luz de las farolas se deslizaba sobre las antiguas paredes, reflejando una mezcla inefable de dolor y esperanza. Aquella noche se transformó para Keanu no solo en una prueba, sino en la oportunidad de enfrentar sus demonios, de recolectar los fragmentos dispersos de su pasado y, tal vez, encontrar en ellos la chispa capaz de encender un nuevo fuego en su corazón. El crepúsculo avanzaba, y cada sonido, cada palabra, prometían desvelar otro secreto, otra faceta de esa compleja y polifacética personalidad, dispuesta a luchar por su verdad sin importar las consecuencias. Cuando la noche descendió como el acorde final del destino, Keanu sintió que todos los caminos hacia la redención y la destrucción convergían en un instante decisivo. Bajo los antiguos arcos de un teatro centenario, donde antaño resonaban aplausos y ovaciones, se encontró cara a cara con una elección ineludible, una decisión que no solo determinaría el curso de su vida, sino que definiría la esencia misma de su existencia. Aquella velada, el edificio parecía un santuario donde no gobernaban las ilusiones, sino los sentimientos genuinos, y donde cada palabra y cada mirada se convertían en la última gota que colmaba la copa de su alma. La luz difusa de los proyectores, suavemente disipando la oscuridad, resaltaba la profundidad de su lucha interior. En los pasillos donde antaño se ocultaban los secretos de los ensayos, Keanu se detuvo frente a un espejo distorsionado por el implacable paso del tiempo, como símbolo de sueños rotos y anhelos olvidados. En su reflejo no sólo distinguía la fatiga y el dolor acumulados, sino también una determinación que, a pesar de todas las heridas, aún ardía con la intensidad de un fuego inextinguible. Cada arruga en su rostro evocaba las pérdidas y traiciones del pasado, y cada mirada reflejaba la fe inquebrantable de que, de entre las cenizas de sus errores, la verdad podía resurgir. En ese preciso instante, una figura enigmática irrumpió en el salón, portadora de una aura que mezclaba tanto el temor como la esperanza. Se trataba de un hombre que, durante años, había sido testigo silencioso de sus caídas y renacimientos, un árbitro invisible entre lo que fue y lo que estaba por venir. Su voz, profunda y autoritaria, resonó en el vacío del teatro, obligando a todos a contener el aliento. No has venido aquí para huir de la verdad, Keanu. La verdad es ineludible y siempre encontrará la forma de manifestarse, incluso en los rincones más oscuros de nuestra alma. Tu vida no es una mera sucesión de éxitos y fracasos, sino un libro entero, en el que cada capítulo está impregnado de un dolor sincero y de la amarga experiencia de lo vivido. Las palabras del desconocido, tan contundentes como el impacto de un rayo, despertaron en Keanu la certeza de que cada instante dedicado a luchar contra sí mismo tenía un significado innegable. Ante el irreversible umbral de la elección, comprendió que la verdad no es blanca o negra, sino que se compone de innumerables matices de gris, donde el bien y el mal se entrelazan y la redención surge al aceptar nuestras propias debilidades. Rememoró momentos cruciales, instantes en los que, en la encrucijada del destino, cada error se transformaba en una lección y cada traición abría la posibilidad de un nuevo camino. En el silencio del teatro, roto únicamente por el eco de sus propios pensamientos, Keanu empezó a hablar, como si, por primera vez, se atreviera a desnudar su alma ante el mundo entero. Estoy listo. Listo para aceptar todo lo que mi historia conlleva. Que los errores del pasado permanezcan conmigo, pero yo los transformaré en fuente de fortaleza y no en cadenas que me aten. Ya no me ocultaré tras la máscara de la perfección, porque la verdad exige sinceridad, y la sinceridad requiere el coraje de ser uno mismo. Esas palabras, pronunciadas con un temblor entre el dolor y la esperanza, resonaron en los corazones de quienes se habían congregado en aquel rincón olvidado, dispuestos a presenciar una transformación majestuosa. En ese instante, el teatro se llenó no de aplausos, sino de un suave y poderoso eco de reconocimiento, el murmullo de aquellos que, como él, habían enfrentado la sombra del pasado y decidieron emerger hacia la luz. Cada oyente percibía en su rostro el reflejo de una intensa lucha interna, y en sus ojos se vislumbraba la comprensión de que la verdadera liberación solo se alcanza al aceptar con valentía los errores y el dolor.
Al compás de los acordes distantes de una orquesta, donde cada nota se convertía en un puente entre lo que fue y lo que será, el enigmático hombre dio un paso adelante y añadió con voz serena: «Pero recuerda, Keanu, cada elección deja su huella. Que esa huella marque el inicio de una nueva historia, una historia en la que todas las preguntas encuentren respuesta y cada estocada de traición se transforme en la chispa de la esperanza». Esas palabras se alzaron como el último desafío, el tramo final que debía ser superado para trascender los estereotipos impuestos y alcanzar el verdadero ser. Con cada respiración, con cada lágrima que se mezclaba con una leve sonrisa de alivio, sintió cómo se disipaba, lenta pero inexorablemente, la sombra de viejos engaños. El pasado, con todas sus cicatrices y errores, dejó de ser un enemigo para convertirse en un maestro, dotándole de la fuerza necesaria para forjar un futuro libre de mentiras y falsedades. En el acorde final de aquella noche decisiva, cuando los últimos rayos de luz se colaban por las antiguas ventanas del teatro, Keanu dio el paso determinante, un paso que transformaría su vida para siempre y dejaría tras de sí innumerables interrogantes para aquellos que aún no estaban dispuestos a aceptar la verdad. Su voz, firme y segura, resonó en la oscuridad como un mensaje para todos aquellos que buscaban su camino en medio del laberinto de traiciones y redención. Sabía que le aguardaba un nuevo capítulo, repleto de descubrimientos inesperados, y que, aunque muchas preguntas quedaran sin respuesta, el deseo de conocer la verdad es lo que nos hace realmente vivos.